Hola, hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Otra vez aquí con ustedes, prometiendo lo que ayer dijimos, cumpliendo. Otra vez vamos en el tercer día para estar aprendiendo los proverbios que Dios nos quiere enseñar. Y bueno, vamos a arrancar, vamos a pedirle permiso a Papito Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te pedimos permiso en esta hora para que tú seas abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, que podamos entender tu palabra y ponerla por obra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, ayer habíamos quedado en el versículo 20, en el 19, que decíamos que tales son las sendas. En el 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Nos decía Dios ayer que no anduviésemos por el camino de los malos, ¿cierto? Entonces, ya ayer pudimos aprender un poquito más de la palabra. Hoy vamos a seguir adelantando un poquito más. Nos dice ahí en el versículo 16, que fue donde quedamos ayer, Proverbios 1:16. Vamos a ver Proverbios 1:17. Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Dios mío, ahí Dios todavía nos está hablando de que nosotros tengamos la sabiduría, la prudencia, la sensatez para estar dentro del propósito de Él y no correr tras personas que no nos sirven de nada. Entonces, hoy el tercer día está en el versículo 20 de Proverbios 1:20, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. La sabiduría, el Señor siempre la ha tenido, la sabiduría. Él hizo los cielos, la tierra, hizo la noche, el día, hizo al hombre, hizo a la mujer, hizo los animales, hizo todo. Y tiene tanta sabiduría para darnos a nosotros. ¿Qué es sabiduría? Saber entender lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros, sus hijos. Esa es la sabiduría. Y dice que clama en los principales lugares de reunión. En el versículo 31. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. O sea, Dios nos ha enseñado a nosotros a ser personas que pensamos, que analizamos, que escuchamos, que hablamos, que podemos transmitir lo que Él nos da. Entonces, pero también nos dice en el versículo 22, aquí nos empieza a confrontar. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Esto me recuerda a una cuñada que yo tengo cuando era novia de mi hermano. Y ella siempre decía, ay, no sea tan simple, no sea tan simple. Y esa simpleza es como no sea tan sin sabor. Cuando nosotros tomamos un alimento, como por decir el arroz, que no le echamos suficiente salecita, nos parece simple. Cuando al jugo no lo endulzamos con el azuquitar o con la miel, también nos parece simple. Aun cuando tomamos el agua también nos parece simple, aunque es deliciosa, sin ningún sabor y sin nada, pero nos parece simple. Entonces Dios nos está diciendo aquí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros queremos escuchar, poner atención, ser inteligentes, tener la sabiduría? Vea, créanme, debemos pedirle a Dios la sabiduría para que podamos entender todo lo que Él quiere enseñarnos. Dice, oh simples, amaréis la simpleza. La sabiduría no es ser simple, la sabiduría es escudriñar, es aprender, es leer, es entrar a nuestro cerebro y empezar a escribir, empezar a atesorar en nuestro corazón y a estudiar, a prepararnos cada día más, aún para saber cómo hablamos, cómo podemos transmitir la palabra, cómo podemos transmitir el mensaje que Dios nos quiere dar. Entonces nos está diciendo, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Esto está en Proverbios 1:22. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia.
Qué tristeza. Mire, aquí en esta tierra Dios nos da la oportunidad de estudiar, de prepararnos, de ser personas de bien, de servirle a la sociedad. Pero hay gente que se la pasa burlándose de los que queremos hacer algo. Sí, aún no solamente de mí, de todos, por cualquier cosa. Ya se burlan, hacen chistes, dicen groserías. Hoy en día está muy de moda el que más vulgar sea, el que más grosero sea, el que más se burle de las cosas sexuales, de los niños, de los jóvenes, de los papás, de los abuelos, de los animales, de todo se burla. ¿Sí? Pero si uno supiera que ese tiempo que están perdiendo tan valioso, lo utilizaran para leer la palabra, para escudriñarla, para dejar que Dios los utilice grandemente, aprenderían más cosas. Dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hoy en día ya no quieren estudiar, no se quieren preparar en matemáticas, en ciencias, en sociales, en español, en carreras profesionales, ya no saben ni leer ni escribir, solamente se la pasan ahí chateando y no salen de ahí. Y Dios nos dice, y los insensatos, nos está llamando hasta insensatos, aborrecerán la ciencia, porque si nosotros no aprendemos, si nosotros no nos educamos, no permitimos que nos eduquen, aún desde bebés, desde chiquitos, desde el vientre de nosotros, empezar a hablarles de una manera que ellos sean buenas personas y que puedan entender la palabra, y después es cuando los llevamos a que ellos estudien, se preparen, hagan una preescolar, una primaria, un bachillerato, una carrera profesional. Entonces debemos enseñarles a ellos a que ellos amen el leer, el escudriñar, el aprender. Aún la ciencia es de parte de Dios, porque Dios nos permitió a unos estudiar para poder así ayudarle a otros. Entonces nos dice en el versículo 23, volveos a mi reprensión. Nos está diciendo, vuelvan a mí. Yo los reprendo, les estoy diciendo, les estoy hablando. Mira, el Padre que ama a sus hijos los corrige. Y Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y nos dice, y volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Tan maravilloso. Él nos está diciendo que nos volvamos de las simplezas, que estudiemos, que aprendamos aún de la ciencia. Y nos está diciendo, y Él derramaré, dice, y yo, dice Dios, nuestro Padre Celestial, derramaré mi espíritu sobre vosotros, sobre ti, sobre mí, sobre todos. Y os haré saber mis palabras. Él aún nos está aquí hablando a nosotros, a nuestro oído, a nuestros ojos, a nuestro corazón, a nuestra boca, a nuestra mente. Y os haré saber mis palabras. Las palabras de Dios son en el sí y en el amén. Dice, pero aquí hay una parte muy fuerte que ayer cuando yo estaba estudiando esta palabra, porque la he estudiado varias veces, pero cuando uno se detiene a estudiarla, se confronta y uno dice, uy Señor, ten misericordia, estamos en los últimos tiempos. El versículo de Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Mire, hoy Él aquí hoy nos está diciendo, nos está reprendiendo, que nos arrepintamos, para que Él nos pueda dar su palabra, sus promesas, para que Él nos pueda dar su consejo. Dice, también yo dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Hay mucha gente que conoce la palabra, que ha escuchado, dice, había escuchado, pero hasta el día de hoy entiendo, porque a veces escuchamos muchas cosas, que Dios, que esto, que lo otro, que desde pequeños que nos llevaban a la iglesia, que nos traían, pero nunca nos sentaron a explicarnos la palabra. Entonces dice la palabra, de oídas me habías oído, más tus ojos hoy me ven. Hoy estamos escuchando la voz de Dios. Y Dios quiere y nos está haciendo un llamado de atención a que nos volvamos a Él. ¿No? Porque aquí nos está diciendo que Él ya nos llamó, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Qué tristeza. Nosotros no podemos seguir así. Debemos pedirle perdón a Dios. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis.
A veces nos interesa más lo que piensen los demás, la familia, el esposo, la esposa, los hijos. Y vamos a donde otros profesionales a que nos escuchen, pero nunca buscamos el consejo de Dios. Y aquí Dios nos está hablando. Y como hubo algunos que no escucharon atentamente la voz de Dios, sino se burlaron, no abrieron la puerta, no atendieron al llamado de Dios, no atendieron la reprensión. Nos dice en el versículo 26, que es una confrontación, una corrección. Nos dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Dios, si nosotros no ponemos atención, nos va a ir mal. Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán. Porque preciso que cuando uno no busca de Dios, no escucha, se burla de la gente que le comparte, que le predica, que le quiere enseñar, se le vienen cosas tenaces, cosas fuertes. Y uno ya está en las últimas. Y uno dice, ay Dios, ayúdame, guíame, dirígeme. Y Él dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Saben? Alguien me decía, ay, pero es que el temor de Jehová es tenerle miedo. No, el temor de Jehová es respeto, es dar la prioridad a Él, a nuestro Padre Celestial, al que nos formó en el vientre de nuestras madres y nos sopló aliento de vida para darnos espíritu, alma y cuerpo. Ese es el temor de Jehová, cuando escuchamos la palabra, cuando la entendemos y la practicamos. Y dice en el versículo 30, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Hay gente que es dedicada a dar consejos, que ni siquiera ellos ya saben llevar su vida, ni siquiera han buscado el rostro de Dios, el consejo de Dios, para que les hable a ellos y ellos poder dar un consejo sabio. Cuando nosotros no podemos dar un consejo sabio y vamos a dañar a los demás, a familias, a personas, aún de la misma familia, mejor no demos el consejo. Dejemos que otras personas sabias lo hagan. Pero siempre, siempre debemos pedirle a Dios permiso. ¿Para qué? Para poder dar buenos consejos de parte de Dios y la palabra de Dios. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, les hace cometer errores, les hace caer en cosas ocultas, en cosas raras, en brujería, en hechicería, en la nueva era, en cosas ocultas que a Dios no le agrada. Entonces, no vayamos a buscar a esos ignorantes que no saben nada y que nos pueden hacer hasta matar. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Después de todo esto, que el Señor nos está aquí enseñando lo que son los proverbios, cómo debemos estudiarlos, y nos ha llamado la atención porque hubo unos que de pronto en otro tiempo nosotros no pusimos atención, pero Dios en este momento nos está dando la oportunidad de volver a conocerlo, de volver a escucharlo, de volver a poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Nos está diciendo, no quiero que te pasen cosas malas y después me llames y no me encuentres. Nos está diciendo en el versículo 33 que es una palabra rema para el día de hoy. Mas el que me oyere, escuchar atentamente la voz de nuestro Papá Dios, habitará confiadamente, viviremos aquí confiadamente en la tierra. Dice, y vivirá tranquilo y tranquila, viviremos tranquilos, sin temor del mal. Vienen dificultades, vienen cosas fuertes. No todo es bonito, no todo es color de rosa, como decía mi mami y mi papi. Vendrán dificultades, pero de la mano de Dios saldremos adelante. Esto era lo que les quería compartir. De verdad